És el sopar que anomenem de la gota freda, és una manera de reunir-se per cridar que ploga, però enguany s'han passat de la ratlla, enguany mos ha plogut de sobre. Les dades proporcionades per la xarxa d'estacions d'Avamet van ser clau per a qualificar les últimes pluges al Baix Segura com a històriques. Es un 40% más alto que el siguiente en la serie, que se produjo durante la gota fría del año 1987 y no había precedentes de una cantidad de precipitación como la que se ha registrado esta vez. Altres vegades hi ha hagut danys semblants, però per pluges més amunt del Segura, no per precipitacions a la mateixa comarca. Episodis com este al Mediterrani són exemple del canvi que es preveu en el règim de pluges a causa del calfament global del planeta. Aunque el volumen de precipitación sea igual en el total del año, sí que se van a repartir de una forma distinta, en episodios más focalizados, más torrenciales, un poco como lo que hemos visto este año, que ha habido muchos días consecutivos sin lluvia y luego 2 episodios bastante intensos. Avamet es va crear al 2011 per persones aficionades a la meteorologia i des d'aleshores no ha parat de créixer. El principal objectiu d'Avamet és divulgar la meteorologia, sempre de forma gratuïta des de la nostra pàgina web, a partir de la col·laboració de diverses persones, que cadascuna té la seva estació meteorològica. Ja tenen 400 estacions meteorològiques per tot el territori, unes dades que donen suport al treball dels meteoròlegs d'Apunt gràcies a un acord de col·laboració. Tenien la reunió anual de l'Associació Valenciana de Meteorologia, que la veritat és que sense ells, en la seva col·laboració, seria difícil de vegades donar tantes dades i tan puntuals, tan precises com donem a l'espai d'informació meteorològica del nostre territori. I, de fet, ahir veiem la reunió que tinguérem en la jornada d'ahir, on principalment es van reunir aficionats, i que va ser molt interessant la xerrada de José Ángel Núñez, en particular parlant de les descàrregues elèctriques, i així veiem alguns dels comentaris que van fer l'observador de Vilamarxant també i el president de l'Associació Valenciana de Meteorologia. El sopar que anomenem de la gota freda és una manera de reunir-se per cridar que ploga, però enguany s'han passat de la ratlla, enguany mos ha plogut de sobre i és un sopar de xermanor. Som quasi 400 socios, crec, 300 i pico socios, sí. El principal objectiu d'Avamet és divulgar la meteorologia, sempre de forma gratuïta des de la nostra pàgina web, a partir de la col·laboració de diverses persones. A més, l'associació instal·la estacions a diversos punts d'interès de la nostra geografia. La veritat és que estem molt contents per la difusió que estem tenint en els mitjans de comunicació com a Punt desde que... Bueno, hemos analizado la situación tanto desde un punto de vista meteorológico y desde un punto de vista climático y la verdad es que no hemos encontrado precedentes en ambos casos a una situación como la que se ha vivido en el Baix Segura. En el volumen de precipitación que se ha acumulado en la comarca es un 40% más alto que el siguiente en la serie, que se produjo durante la gota fría del año 1987 y no había precedentes de una cantidad de precipitación como la que se ha registrado esta vez. Cualquier fenómeno meteorológico que se ha producido se volverá a producir seguro. Es decir, lluvias como las del año 49 o como las del año 57 que dieron lugar a sendas riadas del Turia en la ciudad de Valencia se volverán a producir casi seguro. No sabemos cuándo, no sabemos si este año, dentro de 10, dentro de 100, pero se volverán a producir. Ahora bien, Valencia no es en 2019 la de hace 70 años. Hace 70 años, en 1949, había 8.000 personas viviendo en el cauce del río Turia, que ahora es un parque, pero antes era el cauce del río, en 2.000 chabolas que había, y claro, hubo 41 personas fallecidas y parecen pocas ante la gran riada que hubo en el año 1949. Ahora la situación es totalmente distinta, es decir, que se produzcan lluvias iguales o que se puedan producir lluvias iguales o superiores a la de 1949 no implica que el desastre vaya a ser igual. Desde luego no va a ser nada parecido a lo que ocurrió en 1949 en cuanto a desastre hidrológico y de víctimas. Desde luego, las predicciones para el siglo XXI indican que nuestro clima va hacia ese modelo. Es decir, quizás la misma precipitación, pero repartida de una forma más torrencial, lo cual desde luego es un gran problema porque la lluvia torrencial es muy difícilmente almacenable, causa erosión del suelo, pérdida de suelo, etcétera. No es igual de beneficiosa que las lluvias moderadas o débiles que se prolongan durante varios días que las lluvias torrenciales durante unas pocas horas. Recordem